Bueno, y este es mi tema principal del día. Dice, un error en manual impreso de la Iglesia Sud podría revivir las críticas raciales. Esto es el Salt Lake Tribune. Dice, un error reciente en un manual de la escuela dominical para el uso de todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días podría retrasar el progreso que la fe con sede en Utah ha hecho sobre el tema del racismo en los últimos años y alienar a todas las personas de color. El año pasado, la Iglesia produjo un nuevo manual para su plan de estudios de 2020, que será un estudio de la escritura de la fe, el Libro de Mormón, el cual los santos de los últimos días creen que cuenta la historia religiosa de los pueblos de las antiguas Américas. Claro, ahora que la iglesia solo dura 2 horas, han creado un manual para que la gente estudie en sus casas, con su familia, como una clase extra de la capilla, pero en la casa, y han creado estos manuales, ¿no? De Ven, sígueme. Varios pasajes describen una piel oscura que desciende sobre uno de los clanes, y durante gran parte de la historia de la fe, que ha sido vista como una maldición racial. En estos días, sin embargo, esa interpretación ya no es parte de las enseñanzas de la iglesia. Bueno, y de hecho, y este es mi comentario, incluso se ha cambiado el texto del Libro de Mormón para que deje de decir que los nefitas eran blancos y deleitables, y para que ahora diga puros y deleitables. Es como que alguien se dio cuenta en algún momento de la historia de la iglesia que decir que la piel oscura es una maldición no le iba a caer bien a más de uno. Y continúa, es por eso que varios de los primeros lectores del manual Ven, sígueme de 2020 se perturbaron al ver una nota en una lección que es un retroceso al pensamiento anterior. Y dice, la piel oscura se colocó sobre los lamanitas para que pudiera distinguirse de los nefitas y evitar que los dos pueblos se mezclaran, explica el libro, citando una declaración hecha hace unos 60 años por el entonces apóstol y futuro presidente de la iglesia, Joseph Fielding Smith. La piel oscura era el signo de la maldición. La maldición fue la retirada del Espíritu del Señor. La piel oscura ya no debe ser considerarse un signo de maldición. Para cuando este pasaje llamó la atención de la iglesia, los manuales habían sido impresos. Demasiado tarde. La portavoz de la iglesia, Irene Caso, explicó el problema esta semana. Durante la publicación del manual, Ven, sígueme para el 2020, hubo un error que resultó en la impresión de material que no refleja las opiniones actuales de la iglesia sobre el tema, dijo en un comunicado. Para corregir eso, se tomó la decisión de modificar el contenido en la versión digital de la lección. Hoy, la iglesia rechaza las teorías fomentadas en el pasado de que la piel negra es un signo de desagrado o maldición divina, o que refleja acciones injustas en una vida preterrenal, que los matrimonios mixtos son un pecado, o que los negros o la gente de cualquier otra raza o etnia son inferiores de alguna manera a cualquier otra persona. Los líderes de la iglesia hoy condenan inequívocamente todo racismo, pasado y presente, en cualquier forma. Primero que nada, ese pasaje de Smith fue el que causó la conmoción, ¿no? El que dice que la piel oscura era el signo de la maldición y que ahora ya no, que fue retirado, ¿no? Pero la señora Caso dice que eso fue un error. Pero no pudo haber sido un error, porque esta cita es nueva en el manual. No es algo que venía siendo publicado de antes, alguien simplemente lo copió y lo pegó de un manual anterior. Segundo, la cita ha sido editada de su contexto original, lo que también muestra que es una acción intencional, no un error. Lo que es más curioso, la cita original es incluso más racista que la incluida en el manual, porque según el manual, el Joseph Fielding Smith dijo, la piel oscura ya no debe considerarse un signo de la maldición, como si eso quisiera decir que la piel oscura de nadie debe considerarse maldita. Pero hay una elipsis, hay 3 puntos entre la piel oscura y ya no debe considerarse un signo de maldición. Y cuando uno busca la cita completa en el libro Respuesta a Preguntas del Evangelio, tomo 3, se da con que la cita completa dice, la piel oscura de aquellos que vienen a la iglesia ya no debe considerarse un signo de maldición. O sea, los de piel oscura que no son mormones todavía están malditos, según Joseph Fielding Smith. ¿No es curioso que la cita en el manual haya sido tan cuidadosamente editada, pero que todavía debemos creer que solo fue un error?
¿Y a qué error se refiere de todos modos? Estos manuales tienen un equipo de escritores, luego pasa por un equipo de editores, luego pasa por el comité de correlación, donde al menos uno de los apóstoles lo revisa y lo aprueba, y luego es aprobado por los 15. Es un manual, publicado por la Iglesia. No hay nada más oficial que eso. Sin embargo, debemos creer que después de pasar por docenas de manos, nadie se dio cuenta que eso estaba ahí. Si eso es verdad, entonces, o los que revisaron el manual son tan racistas que nunca se les pasaría por la mente que esta cita es simplemente asquerosa, o nadie lee con cuidado estos materiales. Tal vez la Iglesia se beneficiaría de tener a una o dos personas de color en esos equipos y se ahorraría más de un dolor de cabeza. Y volviendo a esto de que los de piel oscura que vienen a la iglesia ya no iban a ser considerados malditos, uno puede ver un vestigio de estas creencias en libros que la iglesia todavía vende en su librería oficial, la que le pertenece directamente a la iglesia y la que contiene los centros de distribución donde uno puede comprar los manuales de la iglesia, los garments y la ropa del templo, el Deseret Book. Cuando uno va a cualquier Deseret Book, e incluso en su sitio web, puede encontrar el libro Prophecy and Modern Times, algo así como Profecía y los tiempos modernos, un libro con un prefacio de Ezra Taft Benson, ex profeta vidente y revelador y presidente de la iglesia, en donde encontramos la siguiente cita. Los lamanitas eran los ancestros de los indios americanos modernos, pero nunca reobtendrán su antigua dignidad y refinamiento. Se han degenerado en numerosas tribus de sociedades primitivas que continuaron hasta el descubrimiento de América por Colón. Hoy, esos aborígenes americanos retienen solo una cruda y oscura tradición concerniente al esplendor majestuoso de su grandeza anterior. Se estima que hay más de 50 millones de indios de sangre pura o mezclada viviendo en Sudamérica, Centroamérica y México. Cuando esta gente se convierta, ya no serán retrógrados, maliciosos y feos. Se harán blancos como sus hermanos de Efraín. Se harán altamente espirituales viviendo los mandamientos del Señor. Se volverán progresivos en sus hábitos, atractivos y en su conducta. Logros culturales e intelectuales serán suyos. Mansito, ¿no? Ahora lo peor de todo es cuando uno mira una foto del tipo del Skousen, que escribió el libro la verdad que no es muy deleitable el tipo. El manual en línea ahora dice que la maldición de los lamanitas, uno de los grupos que fueron separados de la presencia del Señor debido a su iniquidad, cuando los lamanitas luego abrazaron el Evangelio de Jesucristo, la maldición ya no los siguió. El libro de Mormón afirma que una marca de piel oscura cayó sobre los lamanitas después de que los nefitas se separaron de ellos. Se lee en la explicación en línea, en el Internet. Esta sección que voy a leer ahora, yo la quería incluir leída por el lector de la iglesia, porque saben que el manual está en el sitio web de la iglesia, en churchofjesuschrist.org. Un título facilísimo de escribir, una dirección para los latinos, facilísimo. Bueno, está ahí, uno puede bajarse el manual en PDF. Si se baja el manual en PDF, no ha habido cambios. Sigue diciendo que la piel oscura fue una maldición. En el texto del sitio web, lo han cambiado porque es más fácil. Y en el audio, como es más complicado, no solamente no lo cambiaron, lo borraron completamente. Esa sección entera no está en el audio del manual. Así que si van a hacer la clase y quieren incluir el material completo, no usen el audio, porque no está completo. Y dicho sea de paso, iglesia, el audio del manual ese, horrible. Horrible. Es como que alguien lo grabó con un BlackBerry de allá de los principios del 2000 en su casa al lado de un aeropuerto. No sé, suena de espanto. Yo se los hago. O mándenme, yo se los hago. Mucho mejor calidad. Pero bueno, no está. Tal vez encontrará que el Señor tiene algo específico que Él desea enseñarle. Anote sus impresiones. Cuando el profeta Lehi sintió que su vida estaba llegando a su fin,
Él juntó a sus hijos por última vez para profetizarles y enseñarles las verdades del Evangelio que Él atesoraba a las personas que Él amaba. La naturaleza y la apariencia de esta marca no se comprenden totalmente. Más tarde, ya que tanto los nefitas como los lamanitas pasaron por periodos de maldad y justicia, la marca se volvió irrelevante como un indicador de la posición de los lamanitas ante Dios. Esto por supuesto es ridículo. Todos en la iglesia saben exactamente de qué se trata la maldición de los lamanitas: la piel oscura. El libro de Mormón lo dice muy explícitamente, y los líderes de la iglesia por más de 1 siglo y medio han explicado que se trata de la piel oscura de los aborígenes americanos. Entonces, pueden decir que no saben de qué se trata, porque saben que el mundo entero tiene los ojos encima de este manual ahora, pero eso no quiere decir que sea verdad. La señora Caso se negó a comentar si la iglesia consideró imprimir una página adicional, reconocer el error o descartar toda la impresión y volver a imprimirla con la versión revisada. Pero otros se preguntan por qué no. Los manuales deberían haberse hecho tiras cuando se encontró este atroz error antes de la distribución internacional, dijo Jerry Harwell, profesora asociada en el Departamento de Estudios de Inglés, Lingüística y Escritura en Salt Lake Community College. El dinero que habrían perdido en esto no es nada comparado con el interés de un día en los 100,000 millones en reservas de la iglesia. Las ramificaciones de esta impresión tendrán consecuencias de largo alcance y tal vez eternas para las almas de muchos, dijo la profesora, que es afroamericana. Me entristece que, aunque los hermanos, se refiere a los 15 de Salt Lake, puedan denunciar el racismo, los actos racistas y los pensamientos racistas en sus discursos, un manual que define las enseñanzas racistas del Evangelio ha ido a los 16 millones de miembros y enseña en blanco y negro, y no es un juego de palabras intencionado, lo contrario. En 2013 la iglesia publicó un ensayo con palabras fuertes, llamado La raza y el sacerdocio, denunciando todas las justificaciones para la prohibición de la fe en el sacerdocio y del templo de las personas de ascendencia africana que existieron desde la década de 1850 hasta 1978. ¿Cuándo o con qué frecuencia apareció ese ensayo impreso en un manual?, preguntó Harwell. ¿Cuando se enseñan los temas del Evangelio? Y ese es un excelente punto. La iglesia ha escrito ensayos hablando de los temas más complicados de su historia, pero la enorme mayoría de los miembros ni siquiera sabe que existen. No hace mucho me llegó un mensaje de un oyente que me dijo que sus padres se niegan a leer estos ensayos a pesar de que saben de su existencia. La verdad es que hasta que estos ensayos no aparezcan en los manuales de la escuela dominical y sea requerido leerlos, nadie los va a leer, nadie los va a tomar en serio o en cuenta. Dice, señaló que Darius Gray, ex líder del grupo de apoyo de Génesis para los santos de los últimos días negros, ha trabajado incansablemente para eliminar esas enseñanzas de las estanterías y ahora se ha enviado bajo el nombre de la iglesia. No importa que aparezca en línea una versión corregida o revisada, dijo Harwell. La iglesia no puede producir suficientes videos como para deshacer esto. Básicamente, recomenzó el reloj y permitió que otra generación perpetúe tales creencias racistas. Y este es otro problema. La iglesia decidió enviar estos manuales impresos y cambiar los documentos en línea, argumentando que la mayoría de las familias van a usar la versión del manual en su teléfono o en su computadora. Pero esos manuales también fueron enviados a países pobres, especialmente si consideramos que la iglesia solo está creciendo en las áreas más pobres de África, donde la gente va a usar el manual mucho más que la versión digital, o sea, va a usar el manual impreso. Y me sorprende que la iglesia no esté muy preocupada por esto, ya que esos países más pobres son los que tienen una mayor concentración de gente de color, quienes van a encontrar esas enseñanzas particularmente dolorosas. Marvin Perkins, quien produjo con Gray un DVD llamado Blacks in the Scriptures, o Negros en las Escrituras, dijo que el manual impreso se reproduce para la vieja generación pionera que todavía quiere creer estas cosas, mientras que lo cambian en el Internet. Si la iglesia estuviera
realmente interesada en arreglarlo, revisaría sus libros, revistas y declaraciones. Lo limpiaría por todas partes, dijo. Estoy convencido de que la Iglesia no quiere aclarar este problema. Y esto también debería ser particularmente preocupante para la Iglesia, porque Marvin Perkins es un apologista de Fair Mormon. Uno de esos que han hecho tours dando presentaciones justificando el racismo de la Iglesia, y el que este mismo hombre ahora diga que la Iglesia no quiere aclarar el problema, nos muestra que incluso los defensores más ardientes de la Iglesia están empezando a tener sus dudas. Por lo que entiendo, una de las Sisters in Zion, el dúo de mormonas afroamericanas que tanto se ofendieron cuando alguien publicó una disculpa falsa por parte de la Iglesia por su racismo pasado, justificando a la Iglesia y todo eso, ella fue quien publicó una foto del pasaje ofensivo en el manual, en su Facebook, y fue gracias a eso que la gente se enteró del problema. En otras palabras, la gente está saltando del barco y la Iglesia parece ser demasiado inútil como para defenderlos. Patrick Mason, director de estudios mormones de la Universidad de Utah State, también ve inconsistencias en cómo los miembros y los departamentos de la Iglesia manejan el tema de la raza. Es una iglesia grande y no todos están en la misma página en estos temas, dijo Mason. Las personas que escriben el plan de estudios para la iglesia se socializaron en un momento diferente en una iglesia diferente, cuando los conservadores Joseph Fielding Smith y el apóstol Bruce R. McConkie eran voces autorizadas. La inclusión de una vieja cita de Smith me decepciona, pero no me sorprende, dijo el académico, dado lo que sabemos sobre el conservadurismo arraigado de los escritores de currículums dentro de la iglesia. Sí, pero ¿realmente vamos a culpar a los miembros más viejos de haber escrito esto en el manual y vamos a justificar la pila de gente que dejó pasar este error? La Iglesia continúa evitando pedir disculpas, sigue evitando reconocer sus errores y constantemente trata de culpar a cualquiera de los problemas más arraigados con la institución. La culpa es de la Iglesia. La culpa es de la Iglesia. Punto. Además, si la culpa es exclusivamente de los escritores de los manuales y no de la Iglesia, ¿quién instituyó a esos escritores? ¿Quién los llamó? ¿Por qué la Iglesia no hace nada para arreglar la situación llamando a más escritores de color o a más escritores más liberales, ya que según este vocero, la culpa es de los conservadores? Pero bueno, para Mason el lado positivo es que los líderes de la Iglesia lo cambiaron, dijo, y lo hicieron rápidamente.